noches. Les envío un fuerte abrazo a todos. El día de hoy tengo el privilegio de poder servir en la alabanza y pues bueno, vamos a comenzar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar.
Muy buenas noches, me alegra mucho estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio para mí estar aquí y considerar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Me da gusto saludarles, sé que están en casa o quizás vean a destiempo este video, pero al final vamos a estar unidos en un mismo corazón. Ya nos estamos acostumbrando un poco a estos medios y desde luego que esperamos el tiempo de Dios para que nos podamos reunir. Por lo pronto vamos a considerar lo que Dios tiene para hoy y quiero comenzar diciéndoles un poco de lo que hemos estado experimentando, porque es muy importante para nosotros recibir de Dios las oportunidades que Él nos ha abierto para que ustedes y nosotros desde el año pasado propiamente con esta situación desde que comenzó, nos permitió crear un canal para comunicar su palabra en el corazón y ministrar su nombre y a sus hijos, aunque desde luego que ha sido con muchas limitaciones físicas, porque no nos podemos abrazar, no nos podemos reunir todavía, pero ya llegará el tiempo y cuando eso llegue va a ser una gran bendición. Hemos buscado intensamente ser guiados por el Espíritu Santo y en nuestra oración que tenemos de manera constante por todas las familias, por sus necesidades, sabemos que hay muchas, pero confiamos en la gracia de Dios y sabemos que Él suple de fortaleza, suple de salud, suple de unidad y de provisión y sobre todo de su voluntad en todas las cosas que tenemos o que hemos tenido al frente. Así que mis queridos, no nos hemos detenido, a pesar de que estemos limitados de reunirnos, no nos hemos detenido y no vamos a parar. Tampoco nos vamos a cansar porque Dios es nuestra fuerza. Le alabaremos en medio de cualquier circunstancia. Hablaremos de su palabra que nos sostiene en todo tiempo y publicaremos de sus maravillas, de sus promesas, de su fidelidad y no callaremos. Dios sabe el camino donde no lo hay y eso es lo que hemos estado experimentando, que a pesar de que pareciera que estamos limitados, al contrario, se han abierto muchos medios y hoy en cada uno de nuestros hogares hay una iglesia que busca a Jesucristo, al Señor de señores, al Rey de reyes. Y Dios provee los medios para que su palabra y su amor sean oídos en todo lugar. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de resplandecer, como dice el libro de Isaías en el capítulo 60, el verso 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Pero no es esto de lo que les quiero hablar, sin embargo, quería comentarles un poquito de lo que hemos estado haciendo, porque todos los días trabajamos con los videos, con la alabanza, con la edición, con la revisión de todo lo que se está haciendo y hay un equipo trabajando con los niños y todo esto, créanos que ha sido, sí, horas de trabajo, pero una gran satisfacción de servir a Dios y servirles a ustedes. Así que Amistad Cristiana, Ajusco y todos nuestros invitados, gracias le damos a Dios que podamos continuar con este proceso y que el cuerpo de Cristo sigue creciendo, no solamente en número, sino también en edificación de nuestro espíritu por medio de Él. Vamos a comenzar con un tema que Dios ha puesto desde hace tiempo en mi corazón y que lo he titulado Jesús es mi roca. Y es que en nuestras vidas hay momentos donde necesitamos tener un lugar al que podamos acudir
y donde nos sintamos seguros, donde nos sintamos resguardados de las circunstancias que muchas veces son adversas. Un lugar al que podamos correr, un refugio seguro para meternos y sentirnos protegidos de lo que nos amenaza o nos da temor, o de lo que nos angustia. Un lugar que nos resguarde de las tormentas que en ocasiones parece que nos arrastran. Y todos necesitamos de un refugio o un lugar con estas características. Y la palabra de Dios nos enseña en este sentido a tener ese refugio. El rey David tiene muchas escrituras que se escribieron y donde él define a Dios como su roca firme. Así que vamos a una aventura de revisar en la palabra de Dios cómo Él es nuestro refugio. Les pido por favor que abran su Biblia en el Salmo 62 y en los versos del 1 al 8 vamos a leer este pasaje o este fragmento que está en este salmo tan precioso, el Salmo 62, y donde nos enseña el rey David a ver cómo es que podemos considerar a Dios como nuestro refugio, como nuestra roca. Se lee lo siguiente: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos ustedes de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Y estos versos que escribe David los está escribiendo porque en muchas ocasiones él sufrió de persecución. En muchas ocasiones él vivió crítica, él vivió que atentaron contra su vida. Y claro que nuestra alma se siente cuando vemos situaciones que atentan contra nuestra persona. Claro que nuestra alma se aflige, pero es eso, nuestra alma. Y es en esos momentos donde nosotros necesitamos venir a Dios y buscar ese refugio y buscar subirnos a esa roca que nos va a sostener, como dice aquí el verso 2, para no resbalar. Porque a veces parece que nos sentimos caer. Así que David indica en estos versos cómo Dios es un refugio al que podemos acudir y es como una roca firme. Y es también necesario acudir a este refugio, dice en los siguientes versos, para poder vaciar nuestro corazón, para poder expresar lo que verdaderamente estamos sintiendo. Yo no sé ustedes, pero hay momentos en que no queremos hablar de lo que nos está pasando, pero sabes que es muy sano que nosotros podamos vaciar nuestro corazón. Vean cómo lo hace David en los versos del 5 al 8. Y le dice lo siguiente: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. David se está diciendo a sí mismo en su alma, se está diciendo a esos sentimientos que nos abruman ante esas circunstancias que a veces enfrentamos. Alma mía, no desfallezcas, reposa en Dios. Y fíjense cómo dice el verso 6, Él solamente es mi roca y mi salvación.
Es una afirmación que viene de su espíritu hacia su alma para que su alma reciba ese alimento espiritual que va a dar fortaleza a su ser. Y luego sigue diciendo, es mi refugio, no resbalaré. Vuelve a confirmar. Verso 7. En Dios está mi salvación. ¿Cuántas veces necesitamos repetirnos eso? Hay muchos textos donde Dios nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Pero a veces los sentimientos van en contra de esa fe que tenemos y de eso que ha estado escrito, pero necesitamos sobreponernos en nuestro espíritu para decir, en Dios está mi salvación. ¿Sabes que la circunstancia que estés viviendo puede ser tan difícil, efectivamente, pero Dios no te va a dejar allí? Así que dice, Él es mi salvación, en Él está mi salvación y mi gloria. Y yo creo que tenemos que pasar de ese plano de estar con esos sentimientos pues de dificultades, ¿verdad? De situaciones donde se contrista nuestra alma. Pero también pasar a un plano donde al ver lo que Dios ha dicho, nosotros podamos decir que en Él está mi gloria. No lo siento, quizás no lo tengo en este momento, pero tú eres mi gloria, Señor. Y dice otro salmo, y el que levanta mi cabeza. Sigue diciendo el verso 7, en Dios está mi roca fuerte. Y esa es la clave de esta conferencia que estamos realizando el día de hoy. Dios es nuestra roca. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando las cosas están difíciles, Dios es nuestra roca y nosotros podemos correr a ella y podemos subirnos y estar seguros en ese refugio, como termina diciendo el verso 7. Esperen en Él en todo tiempo. Yo creo que todos nosotros necesitamos hacer un alto y decir, alma mía, espera en Él. Y sigue diciendo David, oh pueblos, derramen delante de Él su corazón, Dios es nuestro refugio. Qué interesante, porque David nos da aquí diferentes claves o varios tips aquí para que nosotros aprendamos a fortalecernos en el Señor, a levantarnos en el Señor, no en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas, cuando estamos con alguna dificultad, pues nuestras fuerzas son pocas, nuestras fuerzas son menos. Pero nuestro espíritu es un espíritu fuerte, es un espíritu, dice el Señor, que no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino de poder. Y es contrastante que una circunstancia que es adversa nos hace sentir débiles, pero el espíritu nos quiere hacer sentir fuertes. Por eso dice en otro texto, diga el débil, fuerte soy. Así que derramar nuestro corazón delante de Él es una clave para poder salir de allí fortalecidos. Traer nuestro corazón y decirle, Señor, mira, siento esto. No está mal decir lo que sentimos. No está mal llorar delante de Dios. No está mal decir, ya no puedo. No está mal decir, siento que me arrastran las circunstancias. Porque del momento en que nosotros vaciamos nuestro corazón, nuestro espíritu va a ser fortalecido con Él. Él mismo nos va a fortalecer. Y por eso hay una palabrita que nosotros encontramos en algunas escrituras, en algunos salmos sobre todo, que dice al final del texto Selah. Y esto lo que quiere decir es para meditar esto que está diciendo aquí y claramente meditar que
vaciemos nuestro corazón delante de Él. Seas hombre, seas mujer, seas el jefe de un hogar o de una organización. ¿Sabes? Necesitamos vaciar nuestro corazón delante de Él. Y este es el punto 1. El punto 1 de esta conferencia de Jesús es mi roca, donde David define a Dios como su roca y que nosotros necesitamos aprender de esto. Qué bendición que podamos considerar lo que Dios nos dejó escrito en la experiencia de estas personas. El punto número 2. ¿Por qué una roca? ¿Por qué David define o indica al refugio, al Señor como una roca? Parece que una roca es la forma en la que Dios nos quiere enseñar a través de la Biblia. Que el significado de la roca tenía que ver con Cristo. Entonces pareciera, o más bien no es así, de que en muchos lugares de la Biblia ya está profetizado, ya está simbolizado que Jesús sería esa roca de salvación. Por eso es que en los evangelios, en el evangelio de Mateo, vemos cómo cuando Pedro tiene un diálogo con Jesús, le indica que eso no se lo reveló carne ni sangre. Vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 16, en los versos 13 al 19, leemos este pasaje donde Pedro tiene este diálogo con el Señor. En capítulo 16, versos 13 al 19, y leemos lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quién soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esta pregunta es muy interesante y yo creo que aplica para este momento en el que estás viendo esta transmisión. ¿Tú quién dices? ¿Usted quién dice que es Jesús? Es una pregunta que algunos llamarían de carácter situacional o para ubicarnos. ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? Podrás contestar, como dicen algunos, un profeta. Podrás contestar que era similar a Juan el Bautista o un personaje. Qué interesante cuando esta pregunta nos sitúa en la realidad de quién es Cristo. Sigamos leyendo en el verso 16 porque aquí es donde sucede algo muy interesante. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, volvemos a tomar el tema de la roca, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje es un pasaje además de situacional, como ya lo mencioné hace un momento, es un pasaje que nos instruye, pero también nos transforma, nos confronta para decir a nuestra propia vida, ¿quién es Cristo para mí?
Y ya sé que tú puedes decir, yo soy cristiano y tengo tantos años y tantas generaciones, y mi abuelo y mi tatarabuelo eran pastores y todo lo demás, pero la pregunta es, en este momento, ¿quién es Cristo para ti? Porque en esta revelación que el Padre le da a Pedro y que Jesús lo certifica diciendo de esta manera, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación implica que cuando Pedro menciona que Él es el Cristo, se refiere a lo profético que venía en el Antiguo Testamento, que estaba descrito en diferentes escrituras, que había de venir un Mesías prometido. Cristo quiere decir Salvador, quiere decir el que ha de morir en remisión de pecados, quiere decir el Mesías prometido, el que habría de salvar a su pueblo. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, imagínense, es una manera de ver y de verse a Él mismo en Jesús. Y yo quiero transmitirte que recibamos de esta revelación, porque si tú asumes que Jesús es el Cristo, entonces estás asumiendo que estás teniendo acceso a la acción de Dios de perdonar nuestros pecados y hacerte una persona con eternidad, una persona con salvación, una persona con una vida transformada. Entonces, Pedro, la verdad es que es inspirado por el Espíritu Santo seguramente y por revelación del Padre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación, ya dijimos, viene directamente del Padre y está hablando de la promesa del Padre para enviar un Salvador. Y luego dice Jesús en el verso 18, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca, pues fíjense que cuando hablamos de esa identidad o de esa identificación de lo que significa Cristo, en realidad, cuando Cristo dice sobre esta roca, no está diciendo sobre un pedazo allí de una materia sólida, sino está hablando de la doctrina, está hablando doctrinalmente está hablando de la enseñanza que implica el saber quién es Cristo. Esto es algo sólido, esto es algo serio, esto es algo que constituye una base importantísima para cada uno de nosotros. Entonces, esta roca es donde dice aquí de saber quién es tu Salvador, es donde se edifica lo que Dios quiere construir en nuestras vidas y que podamos vivir por esto. Es decir, cuando nosotros nos consideramos, nos identificamos en esta revelación que también es para nosotros. Si tú puedes decir en esta noche, Cristo es mi Salvador y yo le he dado mi vida, sabes, eso es una roca en tu vida. Eso es la roca de la doctrina principal que recibieron los apóstoles de Cristo, de lo que habría de hacer y de su obra y de todo lo que viene con esto. Cuando tenemos esta comprensión, podemos saber que el respaldo al que tenemos acceso es lo que se lee en el verso 19. A ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay toda una enseñanza aquí, no me voy a meter a profundidad, pero cuando nosotros tenemos la comprensión de quién es Cristo, de lo que somos nosotros en Cristo, sabes, tenemos acceso a muchas habilidades del reino de Dios, a muchas bendiciones, a ese respaldo del reino de Dios, de abrir las ventanas de los cielos. Lo que tú desatares
en la tierra será desatado en los cielos, pero en esa comprensión de lo que eres en Cristo. No confundir, porque de repente hay una doctrina ahí de andar haciendo cosas raras, sino más bien de nuestra identidad en Cristo. Así que el punto número 2, ¿por qué una roca? Pues porque esta es la base sólida que construye nuestras vidas, que construiría vidas redimidas, vidas perdonadas, vidas con acceso al Padre. Y cuando nosotros nos establecemos en esa roca, nada nos va a mover. No por necedad nuestra, sino por vivencia, por haber sido renacidos en nuestro interior, en el Espíritu Santo. Punto número 3. La roca es un cimiento firme. Todos lo sabemos, los arquitectos lo saben. Los arquitectos construyen cimientos sólidos basados en roca, basados en concreto sólido. Y sobre eso se puede construir firmemente. De manera que, de acuerdo con esto, cuando estamos fundados en la roca, ¿sabes? Aunque andemos en circunstancias difíciles, no nos vamos a resbalar, como decía David. Necesitamos construir nuestra vida con un fundamento. Si no construimos con un fundamento, ¿sabes lo que va a pasar con nuestra vida? Vamos a andar a la deriva de lo que piensa tal persona, a la deriva de lo que dijo tal orador, a la deriva de lo que dice el libro que está publicándose y vendiéndose por todo el mundo. Vamos a andar a la deriva de lo que digan muchas personas o la humanidad. Pero cuando nosotros tenemos un cimiento firme, una vivencia, una entrega con Dios, ¿sabes? Ese cimiento es en el que podemos construir nuestra vida. Por eso en Mateo capítulo 7 vemos la parábola de los 2 cimientos. Y este va muy alineado a lo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Jesús de construir su iglesia. Leemos lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y podríamos poner entre paréntesis, y las hace suyas, y las vive, y transforman su vida. ¿Sabes? Lo que transforma nuestra vida no es solamente leer por allí, ¿verdad? O escuchar una conferencia. Lo que transforma nuestras vidas es cuando yo me apropio de lo que Dios me está diciendo. Y dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dígalo ahí en su casa: edificó su casa sobre la roca. Yo voy a edificar sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo Jesús, haciendo su obra de salvación por mí. Dice el verso 25: descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué crees? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. A los jóvenes les decimos, ¿sabes? Es importante que tengas un fundamento. Es importante que tengas no solamente una reunión de entretenimiento, sino una reunión donde aprendas a tener fundamentos. Y en el grupo de jóvenes estamos trabajando con enseñanza que afirme sus vidas. Y esto es para todos, no solamente para jóvenes, para niños. Lo que se está haciendo con niños es dándoles fundamentos que van a permanecer por toda su vida. Dice en Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Por qué? Porque es un fundamento lo que Dios nos da. ¿Sabes? Esto es lo que sostiene nuestras vidas, los fundamentos que vienen de Dios, los principios que vienen de Dios y que se germinan en nuestro corazón y producen fruto, y ese fruto es el que nos mueve y nos hace pensar en la obra de Dios
en el propósito de Dios por completo en nuestras vidas. Y dice que esa casa que fue fundada con ese fundamento, vino la tormenta y no la pudo derribar. A veces vienen tormentas a nuestras vidas, nos quedamos sin trabajo, viene una enfermedad, es más, puede venir hasta la muerte, pero ¿sabes una cosa? El fundamento nos dice que tú y yo, aunque estemos muertos, viviremos en Cristo y le veremos a Él cara a cara. Y yo creo que nosotros tenemos que ser sólidos en el conocimiento de lo que Dios nos ha dicho, nos ha enseñado en esta bendita palabra. Esta palabra sigue transformando vidas, pero las transforma cuando las palabras las hace suyas. Por eso Jesús dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. ¿Quieres construir un matrimonio duradero para toda la vida? Construye sobre la roca. ¿Quieres construir una vida que vaya en rectitud, que vaya con éxito? Construye sobre la roca, porque si no lo haces así, tarde o temprano te vas a resbalar. Si coqueteamos solamente me reúno unas veces y otras veces no, y hoy no tengo ganas, hoy no siento. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen, no, pues es que no me reuní porque no siento, no lo sentí. Mis queridos, nos hace falta comprender la grandeza de cuánto es el amor de Dios por tu vida. Él quiere que cada día tú te sorprendas con maravillas. Él que quiere que cada día veas, como nos decía Johnny en su conferencia, que veas el propósito de Dios cumpliéndose. Y te aclaro, el propósito de Dios es para que tu vida, para que tu persona sea salva. Y el propósito de Dios es que no te pierdas. Y no te vas a perder si caminas en una base sólida. Pero cualquiera que me oyere, 26, cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Sabes? Yo sé que hay circunstancias en nuestra vida que a veces nos hacen pisar el suelo, nos hacen tocar fondo. Pero cuando venimos delante de Dios y como decíamos hace rato, y vaciamos nuestro corazón y nos subimos a esa roca firme, ¿sabes? Él pone nuestros pies en las alturas y en mis alturas me hace andar, dice un texto. Así que esta casa fue grande su ruina, porque no edificó sobre una base sólida. Quizás edificó sobre lo que otros decían, sobre lo que otros pensaban. A veces hay personas que viven por el fuego de otros. Hay personas que viven porque fueron a un congreso hace 13 años y dicen que sienten el fuego todavía de ese congreso. Y quizás sí, no lo dudo. Pero sabes, si nosotros no nos estamos alimentando constantemente y nuestro fundamento está siendo sólido, tarde o temprano podemos resbalar. No es el deseo de Dios, no es mi deseo, pero Dios quiere que tú y yo cada día veamos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que el verso 28 y 29 terminan diciendo: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya no me voy a meter allí porque hay mucho que tomar más adelante. No construyas sobre lo que otros dicen. No construyas sobre tus sentimientos. También es peligroso construir sobre nuestros sentimientos. A veces nos sentimos estupendamente bien y decimos vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y todo lo demás, y puro sentimiento, y está bien, está bien el ánimo, pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Estás fundado sobre la roca?
Y cuando construimos sobre fundamento y no sobre emociones, no construyas sobre argumentos o tu propia elocuencia, porque a veces, como dice Proverbios, no te apoyes en tu propia opinión. ¿Sí? Eso está en Proverbios 3. No te apoyes en tus propios argumentos, sino en la revelación de quién es Cristo en tu vida, de lo que ya hizo Jesús en tu vida y para ti. Y hoy yo te lo vuelvo a decir, el propósito de Dios en tu vida es que seas salvo, que no te pierdas. Es allí donde estará tu refugio siempre. Es allí donde estará tu resguardo de la tormenta. Es allí donde estará tu seguridad. Es allí donde está tu confianza. Es ahí donde está tu paz. Y vamos a pasar al punto número 4. Ejemplos de quienes fueron a la roca y lo que encontraron al estar en ella. Voy a irme rápidamente, voy a mencionar solamente los textos porque no tenemos tiempo, pero en Génesis capítulo 22, Abraham es llamado al monte, a la roca, allí en Moriah, para sacrificar a Isaac. Y dice ese pasaje que Dios se proveyó del carnero antes de que Abraham sacrificara a Isaac. Dice que estaba pronto para hacerlo, pero que le habló Dios y le dijo, detente, porque ahora sé que estás dispuesto a sacrificar a tu hijo, ¿verdad? Hacer lo que yo te di. Pero lo llamó en esa roca. ¿Y sabes qué encontró en esa roca? Abraham encontró provisión. En Éxodo capítulo 3, Moisés es llamado también a un monte y donde se le muestra una zarza que ardía, ¿verdad? Y en ese monte, en Horeb, en esa roca, vio una visión. Entonces, ¿qué encontramos en la roca? Encontramos el llamado. Moisés fue llamado. Encontramos también una visión. ¿Quieres preguntarle a Dios qué es la visión que Dios quiere que hagas, que desarrolles? Sube a la roca. En esa roca podemos encontrar todo esto que estamos hablando. En Éxodo 32, Moisés, los versos 3 y 4, dice lo siguiente: porque el nombre del Señor proclamaré, engrandezcan a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Entonces, ¿qué encontró? ¿Qué está diciendo Moisés? Que en esa roca encontramos una obra perfecta, encontramos caminos de rectitud, encontramos que ninguna iniquidad, ninguna maldad hay en Él. Él es justo y recto. Encontramos justicia y rectitud cuando vamos a la roca. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Hay alguna situación que te está pareciendo injusta? Sube a la roca. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1 y 2. Ana, después de haber recibido lo que estaba orando a Dios, ¿se acuerdan que era estéril? Y que orando a Dios clamaba, ella ora de la siguiente manera, en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor y mi poder se exalta en Dios. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios es nuestro refugio, es nuestra roca, y en Él encontramos respuesta a la situación que nosotros estemos pasando. No hay refugio como el Dios nuestro. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos como primera opción acudir a Dios en todo el tiempo. No acudir a las personas para resolver una situación. No acudir a otras situaciones. No quiero decir que
no busquemos apoyo. Sí se vale el apoyo, pero que nuestro primer recurso sea ir a Dios. Que nuestro primer recurso, porque nos vamos a sorprender de las respuestas que tendremos en Dios. En 2 de Samuel, capítulo 22, versos 1 al 3 y del 32 al 34, está hablando David. Y fíjense lo que dice en los versos 1 al 3. Dice: habló David al Señor las palabras de este cántico el día que Dios le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Y luego en el verso 3 dice Dios, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Qué encontramos? ¿Qué en esto que dice David? Que además de ser la roca, en Él encontramos que podemos ser librados de todos nuestros enemigos. Encontramos fortaleza, encontramos que Él es nuestro libertador de las circunstancias adversas. Encontramos que nos libra de violencia. Y luego en el verso 32 al 34 se lee lo siguiente: porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Cuando parezca que las cosas no tienes dónde pisar, cuando ves que no te alcanza la quincena, cuando ves que te quitaron el trabajo y que todo se desvanece, ¿sabes? Dios es nuestra roca firme y Él nos ciñe de fuerza y nos hace andar en las alturas y ciñe nuestros pies de fuerza. Así que vayamos concluyendo. Cristo es esa roca. El punto 5, esa roca es Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 4. Vamos a leer lo que Pablo escribe a los Corintios y dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Y qué enseñanza es esta? Pero no me voy a meter en ello. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, del mismo, es decir, en unidad. Verso 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué claridad tiene la Escritura y cuántas cosas nos puede decir acerca de la roca. En Efesios vemos en el capítulo 2, versos 17 al 20: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque en medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Esa es la doctrina, esa es la enseñanza, esa es la revelación que tú y yo tenemos que tomar de la roca que es Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Hazte esa pregunta. Quizás eres lejano. Quizás tú dices, yo no he tenido tanta relación. Quizás tu cristianismo ha sido un poquito endeble, pero sabes,
Es tiempo de afirmarnos en Cristo. Es tiempo de saber que todo está en su mano y que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Así que la enseñanza de la roca tiene mucha información. Ustedes recuerdan cómo David mató a Goliat con una roca. ¿Sabes? La roca también nos sirve para destruir a nuestros enemigos. Así sea el gigante más grande, así sea la situación más difícil, sube a la roca, ve a la roca que es Cristo. Y quiero concluir diciendo, necesitamos un fundamento que constituya un refugio permanente para nuestras vidas. Una roca que nos sostenga en los momentos de tormenta y nuestros pies no resbalen y no nos derrumbemos. Un lugar donde podamos ir y en los tiempos de necesidad, pero también en los tiempos de bonanza, para adorar y agradecer y recibir dirección y se afirmen nuestros pensamientos y nuestros pasos. Un lugar donde se afirme mi identidad. Esa roca es Cristo. Por eso, en esta noche, Jesús es mi roca. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres nuestra roca, eres nuestro refugio, Dios. Y te damos gracias porque podemos correr a ti y recurrir a ti, Señor, y nuestros pies no resbalarán. Y aunque parezca que la tormenta nos arrastra, Señor, te agradecemos porque tú nos haces pisar en tierra firme. Gracias, Dios, porque al recurrir a ti, a nuestra roca, nuestra alma puede reposar, Señor, y puede tener confianza en la salvación que tú has provisto. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y para los que no han entregado su vida a Jesús, ora conmigo y dile: Señor, yo quiero conocer ese lugar seguro que viene con tu salvación. Sé que moriste en una cruz para pagar mis pecados. Y Dios, en esta noche yo reconozco que he pecado y quiero arrepentirme, porque eso me separa de ti. Quiero entregar mi vida y mi corazón a ti, Señor, y darte a ti el dominio, el gobierno de mis días, Señor. Y te agradezco porque tú me llevas a un refugio seguro, al refugio de tu salvación. Cristo, sé mi roca y mi refugio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios porque nos hemos sido ministrados con su palabra, y esa palabra que permanece para siempre y que nos da paz y seguridad aún en medio de la tormenta. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Sigamos edificándonos en la instrucción de Dios. Sigamos edificándonos en la revelación de Dios. Que tengan muy buenas noches.